Samuel, ¿qué pasó? ¿Cómo vamos con el estudio de la Biblia? Hola, hermano, ¿cómo estás? Muy bien. Sí, hace tiempo que yo estaba leyendo la Biblia, hace tiempo que yo, como desde que el día que yo me bauticé, Sí. pero hay cosas que no entiendo. Hay cosas que cuando tú estás leyendo, pero no entiendo nada. Pero no sé qué puede hacer cuando eso pasa. Mira, a veces aún nosotros que tenemos años y años estudiando la palabra, hay ciertas cosas que no entendemos. Sí. Leemos una vez, otra vez y decimos, ¿qué está pasando que no entiendo? Pero incluso ahora mismo voy a una reunión donde nos van a explicar cómo podemos interpretar ciertas cosas. Así que acompáñame y juntos podamos aprender la interpretación de los textos. Sí, claro. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es el libro inspirado por Dios. La Biblia no es meramente un libro científico. Y en la Biblia debemos aceptar que existen partes difíciles de entender y partes difíciles de interpretar también, como no mundo natural. No mundo natural hay bastante misterio. Hay partes difíceis que a própria ciência não consegue explicar, porque nem tudo há explicação e nem tudo se entende. Por exemplo, el agua. El agua é um mistério que o mundo natural hasta agora não consegue explicar devidamente. Quando vamos ao livro de Deus, esse livro devemos ir com espírito humilde e espírito de oração, porque é um livro muito especial, livro del Criador del cielo y la tierra. Y cuando vamos a buscar este libro, debemos buscar en oración. Y cuando vamos a buscar en momentos de oración, es porque queremos una ayuda de Dios. Porque Dios es quien inspiró a los hombres, entonces Dios también es quien nos ilumina para nosotros tenermos plena comprensión de la palabra de Dios. Nosotros ahí vamos a encontrar un misterio que no se entiende fácil también, que es la muerte. La Biblia también habla de la muerte. Y la muerte es difícil de explicar. Ustedes leen la Biblia, usted se pregunta cómo existe la muerte, cómo veo existir la muerte. Sí, en la Biblia sí habla, pero ustedes para comprender mejor la Biblia hay que buscar espíritu de oración. Porque nosotros cuando oremos, cuando buscamos el Espíritu Santo nos ilumina nuestra mente y nos hace comprender los misterios de la Biblia. Desde un principio podemos ver cómo Satanás comienza a hablar con Eva y siembra la primer semilla de la duda en su conocimiento, incluso al salir de las manos del Creador, de Dios, en un lugar perfecto. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, ya con un preconcepto, ya buscando, por decir así, una palabra para comenzar a dudar, o una palabra, o una respuesta a una pregunta que nosotros tenemos, nos olvidamos del propósito de las Sagradas Escrituras, por el cual fue dada a cada uno de nosotros, que el propósito principal que Dios le dio a la Biblia es para guiarnos a cada uno de nosotros a la salvación. Por ejemplo, muchos científicos buscan en la Biblia las discrepancias. Las discrepancias que muchos científicos van con un espíritu de crítica, un espíritu de buscar error en la Biblia. Y esos son personas que no tienen plenamente el conocimiento que en la Biblia cuando ustedes van deben ir con reverencia de encontrar una palabra de transformación. Debes ir para encontrar una palabra de justicia, que es la palabra de nuestro Dios. Entonces, cuando ustedes van para la Biblia con un espíritu de buscar una discrepancia, un error, sí, ustedes van a encontrar. Y como encuentran discrepancia de algunos textos bíblicos, entonces echan descrédito en la Biblia. Pero yo quiero te decir una cosa, la Biblia es la palabra de Dios. Los principios de Dios nosotros encontramos descrito aquí en la Biblia. El plan de salvación nosotros encontramos aquí en la Biblia. Ahí nosotros vamos a encontrar la historia del ladrón en la cruz. Es una historia muy conocida. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo:
de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese texto bíblico ha sido motivo de grande controversia en el mundo cristiano, porque varias traducciones o versiones lo han traducido de esta manera, y algunos llegan a decir que en este día el ladrón fue para el paraíso, fue para el cielo. Permítame entonces descartar esa idea que muchos alegan decir que el ladrón fue en este día para el cielo. Quiero leer con ustedes el libro de Eclesiastés capítulo 3. El libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 20, allí explica detalladamente cada uno de nosotros a qué lugar vamos cuando morimos. Eclesiastés capítulo 3 versículo 20 digo el siguiente: todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Aún así, Salomón también acrecenta en Eclesiastés capítulo 12 versículo 7. Mira lo que está diciendo acá. Y dijo: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que dio. Eclesiastés capítulo 9 versículo 10 da la verdadera interpretación a dónde van los muertos. 9 versículo 10 digo el siguiente: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza, porque en el Seol es la palabra hebrea para sepultura. En el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Podemos ver con el texto bíblico, con la Sagrada Escritura, que cuando alguien muere, no va para el cielo, no va para infierno, está ahí quemándose ahí conforme a la teoría de muchas iglesias han argumentado. Cuando alguien muere, va directamente para el pueblo de la tierra, según las consecuencias de la desobediencia de nuestros primeros padres hicieron en Génesis capítulo 3, versículo 19. Vamos a resolver el problema de Lucas capítulo 23, versículo 43, que digo el siguiente: y entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Primero, hermano, quiero compartir con ustedes, en el principio, cuando fue traducido la palabra de Dios, no había coma ni tampoco capítulo, no había divisiones de capítulo. Y para contestar a esas situaciones necesitamos analizar el punto gramatical, donde debemos agregar una coma en el verbo del tiempo, y ahí estaría resuelta la situación. No daría ni tampoco el contexto, explicaría que el ladrón en este mismo día fue para el cielo. Leemos entonces: entonces Jesús le dijo: de cierto, que hoy, estarás conmigo en el paraíso. Pero cuando el ladrón estaría con Cristo en el paraíso, y Cristo le dio la promesa que estaría con él en el paraíso en este viernes. Pero ¿cuándo? Mateo capítulo 16, versículo 27 da la respuesta. El evangelista Mateo explica detalladamente cuándo sucederá estas cosas. Mateo 16, versículo 27, digo el siguiente: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con su sangre, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces podemos llegar a la conclusión que en este día el ladrón no fue para el cielo. Cristo lo prometió cuando viniera con su santo sangre, que la promesa de este ladrón en la cruz recibiría una resurrección para ascender en el cielo con Cristo Jesús. Para poder tener una correcta interpretación de los textos difíciles de la Biblia, se debe de tener un grupo de premisas básicas que nos ayuden. Por ejemplo, la primera de ellas es que la Biblia es la palabra de Dios y medio fundamental de revelación de Dios al hombre. La segunda, que el Espíritu Santo inspiró a sus autores en pensamiento e información, pero ellos lo expresaron en sus propias palabras, por lo que en ellas se encuentra una unión divino-humana. Tercero, aunque toda escritura es inspirada por Dios, no fue dada ininterrumpidamente, sino que de forma progresiva, y cada autor recalcó en el aspecto de la verdad que se sentía inspirado a realizar, y muchas veces en informaciones paralelas que aparentemente es la misma información, recalcó en el aspecto en el cual fue inspirado. Por ejemplo, Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8 son un ejemplo típico de esto. Aunque son tres profecías que cuentan la misma parte de la historia, Daniel 2 recalca el aspecto social
de estos reinos. Daniel 7 el aspecto político y Daniel 8 el aspecto religioso. Por tanto, el autor fue inspirado a presentarlo de esta manera. La cuarta premisa es que fue dada a quienes vivían en el contexto mediterráneo del Oriente Medio, pero la Biblia trasciende su cultura y hace su función de palabra de Dios en todos los contextos culturales. El quinto aspecto que tenemos que tener en cuenta es que ella es norma de autoridad por la que deben probarse todas las enseñanzas en cuanto a la salvación. El sexto es que es un registro confiable de los actos de Dios en la historia de la raza humana y su salvación. Y el séptimo que tenemos que tener en cuenta es que la razón humana está sometida a la Biblia y debe ser usada dentro del contexto bíblico, ya que si lo sacamos del contexto bíblico, la razón humana nos aparta de la verdad bíblica. No podemos razonar los milagros, no podemos razonar que a Jonás se lo tragó un pez, porque va más allá de la razón humana. Y por tanto tenemos que sacar la razón humana del contexto bíblico y aceptar las cosas por fe. Pero también para poder interpretar correctamente tenemos que tener un grupo de principios básicos. No son tan complejos, pero sí básicos. El primero de ellos es hacer la solicitud del Espíritu Santo para poder entender los temas espirituales, porque se tratan problemas espirituales y solo su presencia nos da la seguridad de su interpretación. El segundo principio es buscar la verdad sinceramente, no tratar de justificar posiciones de manera engañosa, porque la verdad no va a cambiar porque nosotros estemos convencidos erróneamente de otra cosa. La verdad es verdad y siempre lo va a ser, por lo que debemos buscar incesantemente su realidad. El tercero es escoger una versión bíblica que sea fiel al significado contenido en los escritos originales o los más antiguos. El cuarto principio que tenemos que tener en cuenta es captar el significado simple del texto, no complicarnos demasiado. Lo simple está más cerca de la realidad de lo que pensamos, porque Dios presentó la verdad de una manera simple. Somos nosotros los que muchas veces la complicamos. El próximo es tratar de entender qué significaba para su época el mensaje de ese texto en el cual estamos tratando de entender. Porque muchas veces le damos un significado muy lejano a aquel que el autor bíblico quiso decir cuando lo expresó. Muchas veces sacamos de contexto el texto y decimos una verdad muy lejana de lo que él quiere decir, porque tenemos que leer el contexto que ese texto fue dicho. Reconocer también que la Biblia es su propio intérprete, por lo que se debe buscar en textos que traten esta temática la posible posición bíblica de esa temática, que es la real que la Biblia recoge en sus palabras. También tenemos que observar qué tipo de texto estamos analizando, si es poesía, si es parábolas, si son símbolos, si es profecía, para poder hacer una interpretación correcta de ese texto. Durante el estudio de esta semana nos dimos cuenta de las actitudes que tenemos que tener al momento de estudiar las Escrituras, y quiero resaltar algunas de ellas. Primero, tenemos que ser honestos con el estudio de la Escritura. Hay personas que se nos acercan cuando estudian la Biblia y nos preguntan algún tema difícil, y hay veces caemos en el error de dar alguna respuesta superficial, pero tenemos que recordar también que hay personas que estudian la Biblia sinceramente, y debido a la respuesta que podemos darles puede influir a ellos, a motivarlos a estudiar la Biblia o no hacerlo. Segunda actitud es la humildad. Las personas que valoran la verdad y le dan mucha importancia, comprenderán ellos de que estamos en un espejo oscuro y que necesitamos que alguien nos ayude a estudiar la Biblia. ¿Saben? Lo difícil ayuda a nuestro cerebro a ponerlo a trabajar, ¿verdad? Y cada vez que nosotros nos encontramos con un texto difícil y le dedicamos tiempo al estudio, eso da a entender cuán importante es para nosotros. Imagínense el caso de Guillermo Miller.
estudió mucho tiempo las Escrituras y él no se rindió, sino que decidió seguir estudiando incluso más, aún al correr el riesgo de haberse equivocado. Y como último tenemos que tener presente que es la palabra de Dios, con la grandeza que ella encierra, por lo que es una pretensión poder entenderla toda. Debemos de darnos cuenta que ella es fiel y que aun cuando hayan pasajes o cosas que no entendamos, cuando todo sea claro, cuando conozcamos todo lo necesario, sabremos que la Biblia ha sido siempre fiel, que lo que ella nos narra es la verdad pura, que ella no se equivoca, que cuando existen equivocaciones somos nosotros, los hombres, los que hemos mirado desde un punto en el cual la Biblia nunca pensó sus enseñanzas.